Buenas tardes, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a otro día más de mi esquizofrenia. Y bueno, el día de hoy vamos a repasar lo que es el aparato respiratorio. Para que sea más fácil de explicar y de comprender, lo voy a dividir por partes. La primera va a ser nariz y es lo que vamos a ver ahorita. Primero, como introducción, ¿qué es un aparato? Un aparato va a ser como tal un conjunto de estructuras de distintos tejidos, usualmente de distinto origen embrionario, que van a estar organizados para cumplir una o varias funciones en común, ¿vale? Y bueno, ¿qué es el aparato respiratorio? El aparato respiratorio, en teoría, va a ser el sistema responsable del cuerpo humano de llevar oxígeno al interior de nuestras células y tomar el dióxido de carbono de ellas y sacarlo. Uh-huh. Y este va a estar compuesto por diferentes partes o porciones. La primera que vamos a ver el día de hoy va a ser la nariz y las fosas nasales. Después, la faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, pulmones y los alvéolos. Que los alvéolos y ancinos alveolares van a ser como las unidades estructurales, anatómicas, funcionales de todo este sistema, ¿eh? Y van a tener distintas funciones. Podemos poner o clasificarlas en internas y externas. Las internas van a ser, como ejemplos, el intercambio de gases, la oxigenación de la sangre, la eliminación de dióxido de carbono, la regulación del pH y bueno, la filtración del aire. Y las externas van a ser la captación, calentamiento y humidificación del aire, la expansión y contracción de la cavidad torácica, la protección contra patógenos. Recordemos que están las células del polvo o macrófagos alveolares que nos van a ayudar con eso. Y bueno, la producción de moco que también nos va a servir mucho en el punto anterior. Como conceptos básicos tenemos la respiración externa y la interna. La respiración externa también se le conoce como respiración fisiológica y va a estar constituida por la ventilación pulmonar. Esta como tal va a ser la acción de inspiración y expiración de los gases, ¿sí? Vamos a ver más adelante lo que es la expansión de la cavidad torácica y va a ir mucho de la mano con esto. Y bueno, obviamente lo que es el intercambio capilar. Uh-huh. Y bueno, tenemos la respiración interna, que va a ser ya como tal el intercambio de gases entre los capilares sistémicos y bueno, las células de los tejidos, ¿sí? Y con esto nos va a llevar a lo que es la respiración celular, que en células anaeróbicas va a constituir nada más de la glucólisis, pero en las células corporales, que en su mayoría son aeróbicas, va a ser glucólisis, ciclo de Krebs, cadena respiratoria, etc. Nuestro sistema o aparato respiratorio, porque en muchas bibliografías lo podemos encontrar como sistema, se va a dividir anatómicamente según su posición, es decir, de superior a inferior, en dos. Las vías aéreas superiores van a ser la nariz, la faringe y bueno, estructuras acompañantes, que vamos a ver ya en lo que es la anatomía regional, cuáles van a ser estas. Y en la vía aérea inferior vamos a tener la laringe, la tráquea, miren aquí, la laringe, la tráquea, los bronquios y bueno, los pulmones, que en los pulmones vamos a encontrar también los bronquiolos y los alvéolos, ¿no? Y bueno, otra clasificación que tenemos es según su función. Y según su función vamos a tener de conducción y de respiración. De conducción, como lo dice su nombre, va a ser el transporte del aire desde pues, lo que es la presión atmosférica hacia el interior de nuestro tejido ya funcional. Y bueno, la respiración como tal, pues ya es la acción propia del intercambio de gases, ¿no? De conducción, bueno, van a tener la función de calentar, humectar y conducir el aire, como ya lo mencionamos, y vamos a tener estructuras como la nariz, la faringe, laringe, tráquea, bronquios y los bronquiolos. Bronquiolos van a ser hasta los bronquiolos terminales, porque vamos a ver el árbol traqueobronquial, en el que existen algunos bronquiolos que ya van a hacer la función de respiración. Y como tal, de respiración, pues van a ser los bronquiolos respiratorios, que siguen de los bronquiolos terminales,
los conductos alveolares, los sacos alveolares y bueno, ya los alvéolos propiamente dichos. Y bueno, empecemos con lo que es la anatomía. La nariz va a ser una estructura ubicada en lo que es la parte central de nuestra cara. Va a ser un órgano sensorial respiratorio y va a tener diferentes componentes. Va a tener un marco óseo y un marco cartilaginoso. Del arco o estructura ósea vamos a tener los huesos o huesecillos nasales, el hueso frontal, aquí vemos la glabela, y bueno, el maxilar, o según dicen bibliografías un poco más viejas, maxilar superior. Y su estructura cartilaginosa vamos a tener lo que es el cartílago septal, los cartílagos alares mayores y menores, y bueno, los cartílagos nasales laterales. Y obviamente vamos a tener algunos supernumerarios y algunos accesorios, ¿sí? Esta es una visión pues oblicua o lateral izquierda, y vamos a tener aquí una inferior. Vamos a ver aquí este conjunto de estructuras, se le va a llamar columnela, y vamos a ver más adelante lo que va a ser el septum nasal o tabique nasal. Y bueno, esta es como tal la estructura, ¿sí?, de la nariz. Esta va a estar cubierta a su vez por pues obviamente fascia, músculo y tejido cutáneo, ¿sí? Cutáneo y subcutáneo. En este caso vemos aquí, aparte del cartilaginoso, que va a tener otro tipo de tejido. Aquí la imagen lo describe como conectivo, pero va a ser más como fibroso. Tejido fibroso. Vamos a tener diferentes funciones. De la nariz como tal va a ser pues la olfacción u olfación, la respiración y otros que van a estar más relacionadas con lo que es la anatomía propiamente dicha de la nariz, que es el calentamiento del aire, que va a estar dada por la mucosa epitelial. ¿Y por qué calentamiento? Porque la mucosa, como recordamos, va a estar profundamente irrigada, perfundida. ¿Por qué? Por capilares. Entonces, pues estos capilares que van a llevar sangre van a calentar el aire. Filtración de polvo, pues por los cilios del epitelio nasal, y también aquí en lo que es la narina o fosa nasal vamos a tener unos pequeños vellos, unos pelitos, y bueno, nos van a ayudar también al filtrado como más grande, ¿no? De partículas, no de moléculas. Y bueno, la humidificación del aire, que va a estar dada por glándulas seromucosas y de igual manera por la mucosa epitelial. Y bueno, la recepción y eliminación de las secreciones de senos paranasales y conductos lagrimales. Como vemos aquí vamos a tener, el hueso unguis o nasal y bueno, el maxilar, ¿no? Y aquí vamos a tener un pequeño foramen que va a ser para el saco lagrimal. Este va a drenar en lo que es la cavidad nasal. Y vamos a ver más adelante las cavidades neumáticas y huesos neumáticos que van a también drenar en la cavidad nasal el moco. Y aquí vemos un corte sagital de un cráneo. Vamos a ver aquí huesos como el hueso esfenoides, el etmoides, el frontal, parietales, etc. Aquí lo que nos importa es el víscero cráneo, ¿sí? Aquí tenemos la fosa craneal anterior, y en el piso de la fosa craneal anterior vamos a tener lo que es la porción horizontal del hueso frontal. Y aquí vamos a tener una pequeña cavidad llena de aire llamado seno frontal, ¿sí? Aquí una porción y otra superior. Esto es más, depende del individuo, no se va a repetir siempre la localización de los senos, pero van a estar ahí. Inferior a este vamos a tener, articulando con el hueso frontal, el etmoides. El etmoides va a tener una lámina horizontal en la que vamos a encontrar la apófisis cristagali, en la que se va a insertar más adelante lo que es la hoz del cerebro, esto no importa. Y bueno, la lámina cribosa, por donde van a pasar varios nervios o raíces nerviosas de lo que es el par craneal número 1, el olfatorio. Y una lámina vertical, la cual se va a continuar anteriormente o rostralmente con la lámina perpendicular del etmoides, que junto al hueso vomer que vemos posterior a estas dos estructuras, va a formar el tabique nasal óseo. Y anteriormente el tabique nasal cartilaginoso, que está dado por el cartílago septal.
En su anatomía externa mencionamos que está recubierta por músculo y pues vamos a tener diferentes músculos. Por ejemplo, el prócer o piramidal de la nariz, que se va a extender desde fibras anastomosadas del músculo frontal u occipito frontal en su diente frontal, y van a discurrir rostralmente hacia lo que es la raíz o base de la nariz. Para hacer, digamos, las arrugas de esta porción, ¿no? Vamos a tener aquí este músculo más profundo, que es el transverso o lateral de la nariz, que vemos que va a bajar y se va a relacionar directamente y superficialmente con este otro músculo, que va a ser el elevador del labio superior y del ala de la nariz, que va a discurrir también desde lo que viene siendo este punto craniométrico, que es el nación, va a bajar hasta fundirse con el orbicular de la boca y bueno, obviamente con el ala nasal. Y tenemos este pequeño músculo aquí. Obviamente todos estos van a estar dispuestos bilateralmente. Si hacemos un corte sagital, vamos a tener de un lado y de otro, que va a ser el músculo nasal de su porción alar. Y finalmente aquí este pequeño músculo va a ser el depresor del tabique nasal, ¿sí? Que pues lo que va a hacer es deprimir el tabique hacia lo que viene siendo la estructura ósea y permitir, junto con otros músculos y estructuras, el movimiento de la nariz, ¿sí? De este lado derecho tenemos otra visión en la que vamos a encontrar diferentes cavidades para los cornetes nasales. Vamos a tener un cornete nasal inferior, un medio y un superior, siendo el superior y medio pertenecientes al hueso etmoides y el inferior es un músculo propio. Viendo aquí vamos a tener nuestro hueso maxilar, que va a formar el piso de la cavidad nasal y techo de la cavidad oral. Como tal, el piso de la cavidad nasal pues va a ser el paladar duro u óseo, formado, recordamos, por el maxilar y también por el hueso palatino. Y pues vamos a tener aquí una porción muscular, principalmente y adiposa, que va a ser el paladar blando, que también va a formar parte del piso de la cavidad nasal y que lo va a comunicar con lo que es la orofaringe, que vamos a ver más adelante. Superiormente, pues aquí tenemos o tendríamos el hueso etmoides, el hueso maxilar, superiormente el hueso frontal y etcétera. Como tal, la cavidad nasal va a estar dada por huesos también muy similares, como el frontal, maxilar, nasal, etmoides y bueno, adicionalmente el vómer, que ya habíamos mencionado anteriormente. Vamos a tener diferentes estructuras de importancia especial, que pues es el tabique nasal, que aquí no lo vemos porque fue como cortado, pero bueno, estaría aquí tapando esta cavidad. Los cornetes que ya mencionamos, superiores y medios, que van a pertenecer al etmoides, y los inferiores. Que bueno, estos cornetes lo que van a hacer, vamos a ver en una visión más adelante, van a generar estas pequeñas cavidades por las que va a pasar el aire. Va a dar un tipo de vuelta el aire a través de lo que conocemos como meatos, aquí dice, meatos o laberintos, que van a pasar después a las cuanas o fosas nasales o narinas posteriores o internas, para después llegar a la nasofaringe. Es decir, a partir de este espacio virtual llamado cuanas, va a empezar la nasofaringe. Todo esto va a estar tapizado o recubierto internamente por mucosa, absolutamente todo, ciliada, principalmente va a ser epitelio ciliado. Y bueno, aquí tenemos esta visión más clara de lo que son cavidades neumáticas y el septum nasal. Va a estar formado, recordemos, por la lámina perpendicular del etmoides, por el vómer y bueno, anteriormente por lo que es el cartílago septal. Aquí vemos también el etmoides, su lámina perpendicular, el hueso vómer y bueno, el esfenoides, que ya no forma parte, bueno, lo podemos destacar aquí. Y bueno, los cornetes nasales superiores, medios y los inferiores, que vemos también están hechos de hueso y recubiertos por mucosa. Y bueno, aquí tenemos una descripción de lo que viene siendo las cavidades neumáticas. Estas cavidades neumáticas lo que van a hacer es secretar el moco hacia la cavidad nasal. Principalmente van a discurrir o van a dejar y depositar el moco
por diferentes senos, como lo que son los senos maxilares, los senos o celdillas etmoidales, las esfenoidales y evidentemente frontales, que ya habíamos mencionado. Aquí tenemos los senos frontales, los senos etmoidales y los esfenoidales no se ven aquí, pero bueno, es una cavidad aquí muy grande que va a estar anterior y rostral a esta glándula. ¿Saben qué glándula es? La pituitaria, muy bien. Y bueno, aquí pues no les quiero spoilear, pero bueno, tenemos la cavidad nasal, el septum nasal, vomer, tenemos el piso de la cavidad nasal y techo de la cavidad oral, que viene siendo este paladar óseo, que va a ser por el maxilar, palatino y ya estructuras del paladar blando, la nasofaringe, que empieza en las cuanas, la orofaringe y la laringofaringe, que vamos a ver más adelante a detalle. Y yéndonos a lo que es irrigación e inervación, la irrigación va a estar dada por principalmente la arteria esfenopalatina, que vamos a tener aquí, que va a pasar por el foramen esfenopalatino, y va a generar diferentes ramas que van a irrigar, como vemos aquí, lo que son los cornetes nasales medios e inferiores, junto con lo que viene siendo una parte muy proximal que se va a anastomosar con otra arteria acá, que vamos a ver, de lo que es el piso de la cavidad nasal, la etmoidal anterior que vamos a tener aquí, que va a salir y va a generar diferentes ramas que van a irrigar pues otras porciones de la nariz, principalmente la nariz externa, que se van a anastomosar también con lo que viene siendo las arterias nasales, ¿sí? Que pues van a venir de la arteria facial. El etmoidal posterior, que también va a nacer de esta parte. Sabe que son dos, pero bueno, es una que va a tener dos salientes a través del hueso etmoides. Va a generar también ramas que se van a anastomosar. Anastomosar es que se van a unir con otras. La palatina descendente, que se va a anastomosar también con la que ya hemos hablado, que era la esfenopalatina. Y la labial superior, ¿sí? Venas van a ser igual, van a acompañar junto con las arterias. Y bueno, nervios muy importantes. Vamos a tener una inervación sensitiva y otra de los sentidos especiales. O sea, sensitiva para nosotros poder pues, sentir el tacto, poder estornudar, diferentes actos reflejos que van a estar dados por el trigémino y el facial y sus múltiples ramas. Y de los sentidos especiales, el par craneal número 1, que va a ser el olfatorio, que a través de la lámina cribosa van a salir estos pequeños filetes nerviosos de lo que son los bulbos olfatorios.